Comenzamos entonces, último seminario del curso. Luego comentamos, pero no sé si vamos a poder continuar el curso que viene. Bueno, yo os voy diciendo, porque va a depender también de cómo me organice la docencia en la universidad. Así que va a quedar de momento en impasse, en suspenso, y lo vamos comentando. En la última clase, bueno, aparte de sacar algunas conclusiones de lo que hemos trabajado este año alrededor del objeto voz, vamos a intentar apuntar y dejar abierto, por supuesto, como siempre y como todo, o sea, plantear más dudas que respuestas respecto a esta pregunta general que creo que interesa a todos los psicoanalistas, espero que a mucha más gente, que es cómo pasa el goce al lenguaje. Si sabemos que el ser humano se diferencia de los animales, no tanto por el hecho del lenguaje, sino porque el goce es canalizado a través del lenguaje en el ser humano, pensar cómo sucede eso, cómo pasa el goce al lenguaje, pues inmediatamente conecta con todo lo que hemos visto este año, que al fin y al cabo se trataba de preguntarnos también cómo se incorpora el objeto voz, ¿no? La incorporación del objeto voz, ese objeto que angustia, como venimos diciendo, que no se extrae, ¿no?, para plantearse como deseo, en el que no hay identificación posible, como establece Lacan. Bueno, pues directamente se conecta con el hecho de que al hablar el ser humano goce. Y eso es la base de nuestras intervenciones y de nuestras terapias, sin ninguna duda. Plantear cómo pasa el goce al lenguaje nos obliga a pensar cómo se inscribe la voz, es decir, cómo se inscribe la voz en el cuerpo, ¿vale? Esto de lo que venimos hablando. Y aquí, aparte del concepto de significante del que hemos hablado durante mucho tiempo, aparece también el concepto de fonema y de letra, también de escritura, incluso de caligrafía, que es lo que se plantea Lacan en este textito que se llama Litura Tierra, en algunos otros lugares, y en el texto que se llama La instancia de la letra, ¿no?, que eran los dos textos que os había propuesto para esta clase. Todo a partir de la idea que él mismo plantea en el seminario 10, de que en la voz no hay identificación, sino que hay incorporación. Y además ahí está la posibilidad de modularla. La voz se modula, ¿no? Hay posibilidad de modularla. Bueno, habíamos hecho una distinción temporal, habíamos hablado en un primer momento de 3 tiempos. Hoy voy a plantear un tiempo antecedente. El primer tiempo que habíamos planteado era esa voz que llamaba Lacan la voz del Dios oscuro, ese que manda al sacrificio insensato, ¿no?, y que ejemplificábamos con la llamada que hace Dios a Abraham, al que habla directamente en sueños y al que pone a prueba a través de una prueba insensata, que es matar a su propio hijo. Claro, este tiempo, luego pensándolo y relacionándolo con el último caso que hemos visto, el del niño, me pareció que ya era un primer intento de operar con algo que es, si cabe, más primitivo, ¿no? Y que alude a un tiempo previo. Y son esos ruidos que podemos decir ensordecedores, ancestrales, aterradores, que son los ruidos de la naturaleza. Hablábamos de los 4 elementos: tierra, viento, agua, fuego. Bueno, pues esos elementos desatados provocan un ruido aterrador, ensordecedor, como digo, que sin duda viene de un vacío, viene del vacío del otro, es decir, ahí todavía no hay una constitución del otro que permita operar
domar de alguna manera, soportar de alguna manera esos sonidos, y ese sería como un tiempo ancestral previo, ¿no? Un tiempo lógico o mítico previo, un tiempo en el que esos ruidos destituyen al sujeto, por utilizar un término que utilizamos habitualmente, porque vienen del vacío absoluto del otro y sin ningún tipo de soporte, sin ninguna posibilidad de soportarlos. Por tanto, convertir esos ruidos en una llamada, aunque sea de ese Dios oscuro que manda al sacrificio insensato, bueno, pues ya es una manera de operar de alguna forma a través de la voz de ese Dios con estos ruidos ancestrales insoportables. Lo ejemplificábamos también con la Medea, con la película de Medea de Pasolini, cuando ella decía, la tierra me habla. No es lo mismo el sonido ensordecedor, insoportable de la tierra temblando, que la tierra cuando la habla míticamente, aunque la mande o le mande a ella, elegida por esa voz, la mande a un sacrificio insensato. Digamos que en este primer tiempo de la voz del Dios oscuro sería como una voz que habla desde lo real, podemos decir, pero al menos habla, ¿vale? Al menos hay una voz ahí con la que poder operar algo del orden del deseo del otro con mayúscula, como dice Lacan. Se introduce el otro, que ya no es solamente vacío, como en ese primer tiempo de los ruidos ancestrales. Entonces, después de ese tiempo de la voz del Dios oscuro llamando al sacrificio insensato, hablábamos de un tiempo de nominación y promesa. Nominar al sujeto y prometerle que si acoge a Dios, si actúa en nombre de Dios, va a poder ser padre de su propia estirpe. Va a poder ser padre, va a obtener el legado simbólico divino, haciendo un sacrificio que ahora ya no es el sacrificio insensato del hijo, sino que sustituye al hijo por el carnero. El carnero sería el ancestro sexual, ¿vale? Y a ese se le sacrifica en el nombre del Padre para obtener un legado simbólico, para ser padre en el nombre del Padre, ¿no? en el nombre del Dios Padre. Pero en este caso ya no es la palabra, no es la voz desde lo real, sino una voz que porta una promesa y por tanto un tiempo segundo a partir del sacrificio insensato al que manda el Dios oscuro. Entonces, aquí habría en este tiempo de la nominación y la promesa la posibilidad de hacer una identificación, en el caso de Abraham todavía, con la prohibición que ese sacrificio instaura. Vas a renunciar a la sexualidad, ¿no? Al ancestro animal que de alguna forma representa ese padre de la horda, ¿no? Que no tiene límite para el goce. Es decir, no vas a ser un padre animal, un padre de la horda, sino que vas a actuar como padre en mi nombre. De alguna forma, con ese paso se restituye la voz a un soporte que ahora, como digo, es un soporte simbólico, un soporte mítico simbólico. Con la promesa, comentábamos, de que, creo que es muy importante, a través de esa identificación no quede resto. Es decir, que la identificación con el Dios prohibidor, esa identificación simbólica, se espera que no deje resto, ¿no? Que digamos que todo el mundo pueda ordenarse, la existencia pueda ordenarse a partir de ese ordenamiento. Esto no puede ser, la metáfora paterna se instala, pero no es capaz de canalizar todo el goce, de manejar, de domesticar todo el goce y deja un resto
sin soporte, un resto insoportable que sería el objeto A. El siguiente tiempo del que hablamos, nos vamos aproximando al tema que nos ocupa hoy, dijimos que era el tiempo de Moisés y de la inscripción de las tablas de la ley, es decir, la inscripción de esa prohibición. La inscripción de esa prohibición hace pasar la prohibición del tiempo anterior, desde la nominación y la promesa, a la identificación ya en el límite de la incorporación que decíamos antes de la ley. De alguna forma, algo se puede pasar de una prohibición para uno a una prohibición que se haga ley y que sea para todos, ¿no? Que la prohibición quede inscrita en piedra y que pueda ser prohibición para todos, es decir, una ley. Lo importante, me parece, que os comentaba de este paso de la inscripción de la prohibición, estableciendo la ley, es que esa escritura, esa inscripción, esa escritura que en un primer momento dijimos que escribe directamente Dios y que luego escribe Moisés al dictado de Dios, ¿no? En los textos bíblicos que leímos está esa ambivalencia, en los dos libros, ¿no? En el Génesis y en el Deuteronomio no lo narra Moisés de la misma forma, en el segundo es él el que escribe las tablas al dictado de Dios, es un matiz importante. En cualquier caso, esa escritura de alguna forma acalla la voz del otro, ¿no? Acalla la voz de Dios que permanecía ligada a él, a ese padre mítico, simbólico, desde el tercer tiempo. Hay un acallamiento de la voz. Si hay un acallamiento de la voz a través de la escritura, es porque de alguna forma la letra escrita, actúa como soporte, como nuevo soporte de la voz. Se ha separado la voz del soporte de Dios del tiempo anterior, del Dios de la nominación y de la promesa, y lo escrito se convierte en soporte, lo escrito con letras en la piedra, se convierte en soporte de esa voz. Por tanto, hay un acallamiento de la voz, ¿no? Ese es el paso que planteábamos. Y en este tiempo de la inscripción ubicábamos que el resto de ese acallamiento, ahora ya sí, ahora ya hay un resto, ¿no? De ese acallamiento de la voz inscrita, es lo que podemos llamar el superyo, ¿vale? El superyo sería un resto de voz que sigue resonando en el vacío del otro, la voz viene del vacío del otro, es el primer planteamiento de Lacan, y manda imperativamente a restituir esa voz prohibidora del tercer tiempo, del tiempo de la nominación y la promesa, de restituírsela al otro. Es decir, que en este tiempo de la inscripción, la voz del otro queda acallada y toma un soporte silencioso que es la letra, pero queda el resto que sigue prohibiendo, que sigue imperativamente mandando al sacrificio y que, como leímos también en los textos, no pacifica demasiado al regreso de Moisés, al reencuentro con su pueblo, no lo convierte en un pueblo pacífico, ¿no? Lo manda a la guerra, a la brutalidad, a la eliminación del que no cree, del que no comparte esa ley que él porta. Es decir, que le manda a excluir, a la exclusión del otro en este caso con minúscula, ¿no? Para seguir la ley de Dios hay que excluir a aquel que no siga esa misma ley. De alguna forma, se puede decir que no hay del todo un sujeto faltante porque no hay un otro faltante. Dios es todavía un Dios imperativo, ¿no? El Dios que queda inscrito en la piedra.
¿Qué es lo que tapa si no hay un barramiento del otro, si el otro no se muestra faltante y por tanto no hay un barramiento del sujeto, no hay falta en el sujeto? Es justamente la obediencia la que sostiene esa ilusión, ¿no? El otro no es faltante y por tanto el sujeto, mientras obedezca, tampoco es faltante. Bueno, pensaba que este tiempo de la inscripción de la prohibición podría corresponder a lo que Lacan en el grafo del deseo plantea como la cadena del enunciado. Estamos al nivel del enunciado, todavía no de la enunciación, ¿no? Que sería un tiempo posterior, sino en un tiempo simplemente de enunciado. Un enunciado, como digo, fijado, inscrito a través de letras en la piedra. Bueno, habíamos llegado básicamente hasta aquí y entonces lo que planteo hoy es este quinto tiempo, lo habíamos anunciado también, que de entrada Lacan se refiere a él cuando habla de habitar el lenguaje. Yo creo que en el tiempo de la inscripción de la prohibición en la piedra todavía no podemos hablar de un sujeto que habita el lenguaje, ¿no? De un sujeto faltante que habita el lenguaje. Ya hemos dicho que las tablas de la ley son de piedra. No podemos hablar todavía de un cuerpo en el que se inscribe el lenguaje y que permite al sujeto habitar el lenguaje. ¿Qué es lo que permite habitar el lenguaje? Esto que hace pasar el tiempo del enunciado al tiempo de la enunciación, es decir, al tiempo de una singularidad, ¿no? Una cosa es el enunciado y otra cosa es desde dónde se enuncia y cómo se enuncia. Y entonces, para habitar el lenguaje, lo inscrito, por ejemplo, debe de leerse. Ya al leerse cambia las formas de lectura y cambia la modulación, ¿no? Y puede interpretarse, ¿no? Y la interpretación apunta de nuevo a la singularidad. Y esta aportación que hace Lacan en Litura Tierra, la escritura no es solamente inscripción, no es solamente impresión, sino que la escritura introduce un elemento singular que sería la caligrafía. ¿Bien? Y la caligrafía, en su misma estructura, plantea elementos que van un poquito más allá de la simple impresión, ¿no? Y que es un poco lo que él va a desarrollar en Litura Tierra, en este textito. Así que este tiempo de la enunciación, que no del enunciado, sería un quinto tiempo, un último tiempo, y entonces ya plantearía algo que es ese amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Que no aparece en el tiempo de la escritura de la ley que estuvimos recorriendo aquí cuando estuvimos leyendo los textos de Moisés. Tiempo de la enunciación, tiempo de la singularidad y tiempo en el que aparece un nuevo mito, ¿vale? Que sería el mito cristiano, que este sí introduce de alguna forma al sujeto barrado y al otro barrado y a un barramiento del propio Dios, porque Dios manda al sacrificio a su propio Hijo. Lo manda al sacrificio por amor, ¿no? Para salvar a los hombres y por amor a los hombres. De ese sacrificio surge, ahora sí, un otro con mayúscula barrado. Y un significante, que sería una de las formas de entender el sacrificio de Cristo, un significante del otro barrado. Porque a partir de ese sacrificio va a faltar una parte de Dios, ¿no? Que es su propio Hijo. De alguna forma, Dios manda a aquello que a Él mismo lo barra, ¿no? Lo manda al sacrificio. A partir de ese momento, entre los hombres va a faltar uno, entre los significantes va a faltar uno. Y ese es justamente el significante del barramiento del otro, ¿no? Entonces,
En la enunciación, en la lectura, por ejemplo, en la interpretación, incluso en la caligrafía, se modula la voz y algo se desprende, en este caso hay algo de el fonema que vuela y se desprende de su soporte que habíamos dicho que era la letra. Si la letra en la inscripción de las tablas acalla la voz y la soporta, en la enunciación algo también de esa voz se desprende de su soporte, deja de ser estrictamente soportada por la letra y vuela a través de la enunciación, ¿no? Bueno, por tanto, partiendo de esta distinción de los 5 tiempos, añadiendo estos 2 que acabo de relatar, la pregunta que nos planteamos es, efectivamente, ¿cómo se inscribe la voz en el cuerpo? ¿No? ¿Cómo se inscribe la voz en el cuerpo que permite operar al lenguaje con el goce? ¿Cómo se inscribe esa voz en el cuerpo para inscribir un cuerpo y qué efectos tiene eso, ¿no? Esas serían un poco las preguntas a plantear. Fundamental porque ahora ya sí podemos tener una visión de conjunto de lo que llama Lacan la incorporación de la voz y qué es lo que permite al lenguaje operar con el goce y por tanto a los psicoanalistas operar con el goce, ¿no? a través de nuestra intervención. ¿Cómo opera el lenguaje con el goce? Entonces nos encontramos con 2 vías que empiezan a aparecer a partir de la instancia de la letra, pero Lacan se refiere ya más específicamente a ellas en el texto de Literatura. No va a dar tiempo a leer demasiado ni de la instancia de la letra ni de Literatura, pero bueno, vamos a hacer algunas indicaciones que espero que nos ayuden a entender lo nuevo, ¿no? Lo nuevo que se plantea cuando se empieza a considerar el fonema y la letra, además de el significante y de la significación, ¿no? Para poder operar con el goce a través del lenguaje. 2 vías entonces, 2 vías a través de las cuales el lenguaje opera con el goce. Así que ese sería un poco nuestro punto de llegada, que se puede convertir, espero, en el futuro también en punto de partida. 2 vías. La vía conocida, la vía que inaugura Freud y que Lacan lee tan finamente, ¿no? Tan genialmente de Freud, que es la vía de la significación. Hay una significación, ya hemos hablado sobradamente de esta vía, es una significación que el lenguaje realiza del goce, y como hay un solo significante para el goce, que es el significante fálico, esa significación siempre parte de una primera significación. La significación fálica está presente en todo lo que del goce el lenguaje puede significar. El goce, Lacan precisa, el falo, Lacan precisa que es el significante del goce y el significante de la castración. Si el goce, el falo puede significar el goce, puede actuar como significante del goce y significante de la castración, ahí tenemos la primera vía por la que el goce puede ser operado por el lenguaje. El hablar puede producir placer, que tiene que ver con esta significación fálica, puede producir sentidos, ¿vale?, que tienen que ver con la significación fálica, y desde luego puede hacer vínculos, ¿no?, que también tienen que ver con esta significación del goce fálico, que hemos hablado en este seminario durante mucho tiempo. Es la otra vía de la que hemos hablado menos, la que encuentra Lacan en este momento posterior de la enseñanza, que podríamos llamar vía de la resonancia o de la modulación
de la voz a través del lenguaje. Es decir, el sujeto goza a través del lenguaje no solamente de la significación, sino también de la resonancia y de la modulación en la que entran a formar parte los fonemas y las letras, ¿vale? Es decir, elementos un poquito diferentes que Lacan diferencia de los elementos significantes. Elementos que no significan nada. Una letra de entrada no significa nada, idéntica a sí misma, dice Lacan, no necesariamente remite a otro, a un significante, y lo mismo el fonema, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo define. Así que dos vías, ¿vale? La de Freud, la que él lee de Freud, y una vía que en algún momento, cuando Freud habla de las homofonías, Freud también escucha, pero no, digamos, formaliza del todo, y que Lacan intenta formalizar a través de estos conceptos del fonema y de la letra que vamos a plantear. Bueno, esto era un poco, como siempre, la manera de introducir de lo que vamos a hablar. No sé si de entrada tenéis algún comentario o duda o pregunta de lo que os he planteado. Hay que decir que estas dos vías de la manera, dos vías en las que el goce se transmite y se opera a través del lenguaje humano, tienen algunas similitudes, pero tienen también algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en las dos vías funciona algo del orden del corte de goce. Y por tanto, es una palabra que hemos venido utilizando en los últimos seminarios, de una localización del goce. Tanto la resonancia a través de fonemas y letras, la modulación de la voz como la significación, bueno, algo en ambas, algo del goce se puede ubicar o se puede localizar. En el caso de la significación, ya hemos dicho el significante fálico, pero en el caso de la resonancia y de la modulación, también los fonemas y letras son elementos aislables, ¿no? Más claramente las letras que los fonemas. Jorge, Adelante. una pregunta. Muy bien. Bueno, primero te hago un comentario general. Muy Y es bien. que hablas con frases construidas, muy bien construidas, Uh-huh. y generalmente al final bajas la voz, con lo cual la última palabra, la última palabra es un susurro Sí, que los que oímos poco perdemos con muy, frecuencia esa última palabra. muy Por bien. ejemplo, Gracias. decías, Yo decías que la diría que son primera conceptos vía, de obsesivo, ¿eh, Gerardo? decías que la primera vía puede producir placer, puede producir sentido y Vínculo, también ¿qué? vínculo, ¿Perdón? vínculo, Ah, vinculación, vínculo. vínculo. Ah, El goce vale, vale. fálico, una de las cuestiones, de las características que tiene es que es un goce social, compartible, ¿vale? Que se puede compartir. Claro, claro. No, Y no luego hay hace, otra. no Ah, hace perdón. relación, no, no hace pareja, ¿vale? No, no hay relación Sí. sexual, no es suficiente para complementar la diferencia sexual, pero bueno, Pero, hay la posibilidad de pero hacer. se conoce gente, ¿no? Se conoce gente. Exactamente. Hay un Oye, intercambio, otra cosa. un Y intercambio. hay un momento en donde hablabas de que faltaría un significante. A ver, un momentito. Dios manda aquello que Él barra. Faltaría un significante Sí, sí. que sería el significante del otro barrado, evidentemente, sí. Es decir, el Claro, otro como otro completo. Y eso, ahí has hecho un comentario que a mí me ha interesado, pero lo he perdido, sí. acerca de, no sé qué, has dicho de que vuela, que algo Claro. vuela. ¿Qué es lo que vuela? En la, ¿qué vuela en la enunciación respecto al enunciado, ¿no? Sí. Vuela algo del fonema. Es decir, igual que la letra es una letra inscrita, Ah, impresa, ¿vale? Es sí.
molde fijo, un soporte fijo de la voz, y eso es en la escritura, eso atañe al tiempo anterior, ¿no? Al tiempo de la inscripción de la ley, que se inscribe con letras en la piedra, en el tiempo de la enunciación, en la modulación, en la lectura, en la interpretación, incluso en la caligrafía, algo del significante vuela, ¿vale? Pierde su soporte, se separa de su soporte. Sí, No, sí, sí. no es lo mismo, bueno, los que sabéis leer poesía, pues no tiene nada que ver una poesía recitada, digamos, bien leída, que una poesía leída como alguna vez que el funcionario que leyó una poesía en mi boda, todavía tengo malos recuerdos de aquello. Claro, no tiene nada que ver, ¿no? Un poema leído de una manera, enunciado con la enunciación de una manera o de otra. Bueno, ¿te Pero, refieres, por ejemplo, Ricardo, a que te digo que de algún, algo se separa del soporte y vuela, ¿no? Vuela el fonema, vuela el sonido. pero en cierto modo no, el superyo no es también un cierto vuelo Sí, de la enunciación. sí. Digamos que el superior se convierte en un resto de voz, pero es un resto Ya, de ya. voz que no diría que canaliza el goce a través del lenguaje. A lo que manda el superyo es a Mm, restituir esto que yo he dicho, el tercer tiempo, que es el tiempo de la nominación y mm, la promesa. sí, sí. Eh, es decir, el tiempo de la prohibición. Mm. Intenta Pero restituir la voz a Dios y convertir a ese Dios en alguien que no deja resto, ¿vale? Es muy curioso porque siendo un resto, manda a que no ya, quede resto, a una obediencia ciega que no deje que no deje resto, ¿no? Por tanto, no diría que el superyo establece una ley, como las tablas de la ley en el tiempo cuarto, ¿no? Es pues eso, un imperativo de goce que apunta a algo imposible, que es que en en la prohibición que hace el otro, no quede ningún resto, que todo el goce se ponga en juego, se conjugue, se domestique a través de la obediencia, ¿vale? La obediencia, en este caso, de Abraham a Dios. ya. Pero en cierto modo yo lo pensaba mucho más a nivel de la manera subjetiva de operar el superyo de cada uno, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el superyo es una lectura enunciativa de los mandamientos. Es decir, el superyo siempre carga tintas, el superyo siempre Sí, sí. eh, algo de ese orden. Entonces Pero hay algo que excede. Sí, sí, pero los mandamientos son para todos. Es sí. decir, hay un afán de hacer de la prohibición una ley, ¿no? Una ley que cohesione un pueblo y que establezca un campo Sí, sí, dentro, sí. lo interior y lo exterior. Rechaza lo de fuera, aglutina lo de dentro, pero el Pero eso es superior en no tanto que pero eso es en tanto que enunciado. enunciado, efectivamente. Pero en tanto que enunciación no es para todos, puesto que cada sujeto Claro, lo... pero ese es el tiempo siguiente. Ese es el tiempo Ya, que yo ejemplificaba más con el mito cristiano, ¿no? Es el ya, sacrificio ya, por amor, pero ahí no está el superyo, ¿no? El superyo a lo que manda es al regreso al tiempo anterior, tal y como yo lo entiendo, que es el tiempo en el ya. que la voz queda toda restituida al otro con mayúscula. Por eso hay una obediencia ciega. Ya, Fíjate que el tiempo 3, el tiempo de la nominación y de la promesa para Abraham, no acaba con el Dios oscuro del todo. O sea, si Dios, después de haber sacrificado a Abraham al carnero, hubiese vuelto a mandar a Abraham sacrificar a su hijo, es decir, hubiera vuelto al tiempo del sacrificio insensato,
Abraham lo hubiera hecho probablemente. Quien no lo hubiera hecho sería seguramente, no hubiera cabido mandar al sacrificio del hijo después de la inscripción de la ley en el tiempo de Moisés. Ya no hay una ley que mande sacrificar al hijo, ¿no? Es una ley que se puede compartir y que puede cohesionar, no es una ley insensata. Lo que pasa es que no acaba tal como lo he pensado, es una ley que no barra al otro, que efectivamente uno queda prendido en la obediencia. Es ley para todos, pero uno queda fijado a la obediencia. Por eso excluye a lo de fuera, ¿no? Por eso he dicho que hay algo que manda a la fiereza, a la brutalidad y al castigo. Moisés, cuando baja, se encuentra al pueblo como se lo encuentra y manda ese castigo terrible, ¿no? Muy bien. Yo, Jorge, escucho estas reflexiones tan iluminadoras de lo que es la relación del sujeto con el otro, con lo otro. Y pienso hasta qué punto llevar esto a la relación con el paciente. Quiero decir que la lectura de Freud nos invita a ir buscando significados a lo que el paciente va diciendo. Y me pregunto hasta qué punto cuando damos un cierto significado a lo que pensamos que está expresando el paciente, hasta qué punto abrimos hacia un campo importante de él mismo. Diríamos el campo de la interrogación, el campo del encuentro con lo otro, que significa encuentro con lo hogareño y con lo no hogareño, con lo ominoso. Sí. Y que en ese sentido, quizá la interpretación, más que abrir hacia un nuevo espacio, cierra. Y pienso en un texto que siempre me ha dado, no sé, como cierta inquietud el cómo Freud lo lleva. Me refiero al capítulo primero del malestar en la cultura. En ese capítulo, Romain Rolland nos trae una lectura de aquello que, según lo que él ha ido viendo después de tantos viajes, fundamentalmente por el Oriente lejano y próximo, y que comunica a Freud y con una metáfora indudablemente sugestiva, ¿no? Antes de toda institucionalización de una religión, sea cual sea, hay algo más entrañable, más prístino en el ser humano, que es lo que él denomina el sentimiento oceánico. En términos, utiliza una metáfora para evocar algo que está ahí en todo ser humano, afirma Rolland. Y Freud, cuando lee los textos de Rolland, y en concreto este texto que él acaba de descubrir, ¿no? Y que en cierto modo no es del todo suyo, pero él lo transmite como algo suyo, algo que él ha percibido. Freud interpreta y dice, esto tiene que ver con la relación del bebé con su madre. Sí. Vive a su madre como un ser siempre a su disposición, un ser
que le da todo aquello que él requiere y que a veces no lo da. Entonces, la madre sería, en cierto modo, para el bebé, eso que Joven Roland atribuye a lo otro, ¿no? Entonces, la cuestión para mí es la siguiente. Cuando estamos en sesión analítica y hablamos con el paciente intentando encontrar qué significa eso que nos cuenta y le damos una interpretación, estamos en el orden, diríamos, en el orden freudiano. Pero Lacan instaura otro orden. Sí. Y que eso significaría ir transmitiendo algo que, no dejando el orden de significación y significado, pero intenta abrir en el paciente un encuentro con lo real, en último término. Así es. Y ahí, ¿hasta qué punto la significación acerca a ese encuentro con lo real o cierra, instituye y de alguna manera le da al paciente indudablemente le aporta un descubrimiento acerca de sí mismo? Aquello que yo pensaba que estaba en todas las religiones y que encuentro esa gran metáfora de lo oceánico, ¿no? Tiene que ver con aquello que me pasó y de lo que no hay recuerdo, no puede haberlo, pero que ha quedado en mí de alguna manera cuando vivo mi ser frágil, mi ser dependiente, y cuando vivo el misterio que abre toda religión. Sí, sí. Por ahí va un poco mi Sí. preocupación. Justamente lo que estamos planteando, Eduardo. O sea, lo que estamos planteando es que en el lenguaje no solo hay goce a través de la significación, que para Freud, como has dicho, es siempre una significación sexual. Hay otro goce que no es significante y que tiene que ver con la sonoridad, que tiene que ver con la sonoridad y cómo esa sonoridad se inscribe a través de letras. Entonces, son dos vías. Una vía significante y otra vía no significante, que no se basa en la posibilidad de significar. Eso es lo que se plantea. No sé si ir directamente, aunque es un momento muy posterior, pensaba la instancia de la letra. La instancia de la letra es del año 57, o sea, a la altura del seminario 4 o 5 de Lacan. Pero Lituratierra es del año 71, es decir, del seminario 18 de Lacan. Es decir, que hay un recorrido entre los dos textos muy importante. Sin embargo, mira, en la página 27, otros escritos, en el que el primer texto que aparece es Lituratierra, en la página 27 de ese texto dice: es la letra como tal la que da apoyo al significante según la ley de metáfora. Es decir, que tenemos a la letra como apoyo del significante. Es además desde el discurso de donde toma en la red, de donde la toma en la red del semblante. Es decir, es desde el discurso de donde el lenguaje toma a la letra en la red del semblante. La red del semblante es también la red del significante y de los sentidos, ¿no? Lo que tú has comentado. Sin embargo, es desde allí promovida como referente tan esencial como toda cosa
y esto cambia el estatuto del sujeto. Es decir, que siendo promovida la letra desde el significante, se convierte en referente tan esencial que esa letra como referente esencial cambia el estatuto del sujeto. Se promueve la letra en su enseñanza, ¿no? Como referente esencial. Que él, el sujeto, se apoye sobre un cielo constelado, se supone constelado de letras, ¿vale? Y no solo sobre el rasgo unario. El rasgo unario es el que apunta a una identidad basada en el significante. El rasgo unario es un significante uno, un primer significante que busca la identidad del sujeto a través de la conexión con el significante 2 o con otro significante. Pero no, lo que él dice es que el sujeto se apoye sobre un cielo constelado, añado yo de letras, y no solo sobre el rasgo unario para su identificación fundamental, explica que solo pueda apoyarse en el tú, es decir, en todas las formas gramaticales cuyo enunciado mínimo varía según las relaciones de cortesía que implica en su significado. Lo traduzco prácticamente, ¿no? Que aparezca, que tenga que apoyarse también en las letras, en estos elementos de referencia, y no solo sobre los significantes, lo que puede significar al sujeto, para su identificación fundamental, explica que tenga que apoyarse en el otro, diríamos, como desde el orden de la fe, creer que en el otro, en la relación con el otro, en la relación de cortesía que puede establecer en el otro, hay algo que da orden a lo que no tiene orden, ¿no? Hay algo que tapa la ausencia de significación que tienen justamente las letras, los elementos de referencia. Singularmente, esto parece traer como resultado que no haya reprimido que defender. Es decir, que en este nivel, en el nivel de la letra, del referente fundamental, no haya represión, no haya un reprimido que defender, pues lo reprimido mismo logra alojarse en la referencia a la letra. Es decir, que hay dos elementos de referencia. El significante, que funciona en el que apunta a la significación sexual y donde aparece lo reprimido que defender, y la letra, que no es significante y por tanto, como él dice, el resultado es que no haya nada reprimido que defender. Pues lo reprimido mismo logra alojarse en la referencia a la letra. Lo reprimido queda alojado ahí, pero en la letra misma no se reprime. Bueno, es la idea, es su manera de decir que están las dos vías, ¿no? La vía de lo que se puede significar y que se puede interpretar, y la vía de lo que no se puede significar y no se puede interpretar porque no tiene interpretación. Que sería esto que tú has dicho, algo de lo que se ha llamado lo real del inconsciente, ¿no? Hay algo real del inconsciente que se manifiesta a través del fonema y de la letra, de las resonancias y de las modulaciones de la voz, que no tiene interpretación, porque no hay nada que reprimir ahí. No hay sexualidad, no hay significación sexual y por tanto no hay nada que reprimir ahí, ¿no? Se reprime el significante sexual, la sexualidad prohibida. Bueno, avanzo un poquito, vuelvo atrás, vuelvo a 1957, a la instancia de la letra, porque es cuando él intenta definir, antes de pensar cómo el goce queda condensado a través justamente de la letra, de que ese referente es un referente también de goce en el lenguaje, pero antes de pensar eso, él intenta definir qué valor tiene la letra en el inconsciente, ¿no?
la instancia de la letra en el inconsciente, es como, o la razón después de Freud, es como titula el texto. Texto que está en los escritos, como sabéis. Entonces, él, no voy a leer, porque además tampoco tenemos tanto tiempo, sino voy a ir un poco a algunas conclusiones. Dice, bueno, hablamos de fonemas y de letras, apuntando a esto que podemos considerar lo real del lenguaje, y dice, los fonemas son las unidades que forman los significantes, los fonemas, los sonidos, los elementos sonoros, esas son las unidades de los significantes. El significante se compone de elementos sonoros, que son los fonemas. Pero por su inconstancia fonética deben moldearse en letras, que son caracteres constantes. Es decir, los fonemas forman los significantes, pero como no son caracteres constantes los fonemas, vuelan, esto que decíamos antes, ¿no? Para encontrar un molde, tienen que precisamente establecerse, moldearse, soportarse, podríamos decir, en letras que sí que son caracteres constantes, ¿no? Él lo llama soportes materiales que el discurso concreto toma del lenguaje. ¿Bien? Así que los significantes están formados por fonemas, pero los fonemas, para que actúen como soportes, ¿vale? Como soportes de ese significante, tienen que moldearse en letras. ¿Bien? O sea, los significantes están compuestos de fonemas y de sus moldes. Y esos moldes son las letras. Por ejemplo, en la página 481 de los escritos, en este texto de la instancia de la letra, dice, están esas unidades de descubrimiento decisivo de la lingüística, que son los fonemas, en los que no hay que buscar ninguna constancia fonética, no hay constancia por la variabilidad modulatoria a la que se aplica ese término. Por tanto, un poquito después, el fonema estaba predestinado a moldearse en los caracteres móviles que llamamos la letra, a saber, la estructura esencialmente localizada del significante. ¿Bien? Fijaos cómo presenta como elementos que componen los significantes, los fonemas, y las letras como moldes fijos, constantes de los fonemas. A partir de ahí, a partir de la inclusión de estos elementos, ¿no? Elementos del significante, si asumimos, esto lo digo yo, que a partir de Freud el inconsciente está estructurado como un lenguaje, cuando en un análisis localizamos esos significantes que se repiten en el discurso del analizante, esos significantes remitirán a estas unidades o caracteres fijos, localizables, limitados en número, y que permitirán leer e incluso deletrear a los significantes. Están los dos niveles. El nivel del significante y de la significación, y la descomposición del significante en estos elementos básicos que serían fonemas moldeados en letras, que recordemos que son los que se inscriben en este tiempo de la ley que os acabo de relatar. Y entonces, dice página 489, ¿no sentimos acaso que por haber seguido los caminos de la letra para alcanzar la verdad freudiana, ardemos, que su fuego se prende por doquier? Es decir, que hay algo de esto que él llama la verdad freudiana, que al estar determinado por estos caminos que marca la letra, arde. Se pierde el sentido. Es decir, se encuentra uno con la intensidad del goce que prende por doquier.
hay algo que se desordena. Entonces, sin duda, la letra mata, como dicen, cuando el espíritu, que sería lo contrario a la letra, vivifica. Pero preguntamos también cómo viviría sin la letra el espíritu. Bueno, esta es la presentación de los conceptos, ¿no? que puedo aislar. Entonces, la pregunta que se puede plantear es, el inconsciente freudiano, entonces, ¿estaría formado por letras? ¿Cuál es la dificultad si estuviera formado por letras? Pues que si el inconsciente para Freud surge de la represión y las letras precisamente por ser literales y asemánticas, lo que acabamos de decir, no se reprimen, pues o hablamos de otro inconsciente diferente o no nos podemos referir como inconsciente freudiano a un inconsciente formado por letras, ¿no? Donde los elementos sean las letras. O dicho de otra manera, lo que forma cuando se habla de que el inconsciente, según la lectura de Lacan, tiene estructura de un lenguaje, la estructura de un lenguaje, esa estructura es significante. Las letras son los elementos que forman los significantes, los elementos constantes, pero en el inconsciente lo que Freud encuentra al darle significación a las formaciones del inconsciente son significantes, no letras. Porque si fueran letras no sería un inconsciente basado en la represión, porque las letras no se reprimen, son lo que hemos dicho, ¿no? Literales, asemánticas. Perdona, Jorge. Bien, dime. Sí, una pregunta. Entonces, en la teoría de los discursos, ¿se podría entender que están los dos elementos integrados en la idea de plus de goce? Es decir, la medida en que hay algo que no se recoge en el significante y está siempre sobrando y reinvirtiendo, ¿no? Es decir... Perfecto. Sí. Es decir, al ser la letra un elemento no significante, pero a la vez dar soporte a la voz, conecta el lenguaje con el objeto. Porque la letra, lo hemos dicho, en la inscripción de la ley en las tablas, enmudece la voz y hace soporte de la voz. Separa la voz de su soporte, que sería el otro en el tiempo anterior, y le da un soporte fijo, constante, que sería la letra, con las consecuencias que hemos dicho, ¿no? De la obediencia, etcétera, de la exclusión del otro en ese momento. Entonces sí, la letra, como dice Lacan en Litoratierra, es litoral. ¿Qué quiere decir litoral? Pues es litoral entre, por qué no decir lo simbólico y lo real, ¿no? Él no lo dice exactamente así, pero entre el significante y el objeto, que es lo que tú estás planteando. Es un elemento del litoral. Conecta, o mejor, más que conecta, ubica. No dice que conecta, porque no lo conecta porque son dominios diferentes, ¿no? No hay conexión ahí, no hay una continuidad que la letra formule entre un elemento y el otro. Son el agua y la tierra, dominios diferentes. Así es productiva de goce, ¿no? Exactamente. La letra condensa y canaliza el goce, su fuego se extiende por doquier. ¿Qué quiere decir su fuego se extiende por doquier? Que se extiende por doquier a través del significante. Porque los significantes están formados por letras, por fonemas moldeados en letras. Por eso su fuego se extiende por doquier. Pero eso a la vez quiere decir que el goce que contiene un determinado significante no se corresponde solo con su significación sexual, prohibida,
sino que hay otro elemento que tendremos que pensar cómo se conecta con la significación sexual prohibida, que es la letra. Bueno, es ese plus que está siempre reinvirtiéndose, ¿no? Y buscando nuevas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Sí, pero además lo de Lituratierra has dicho que es contemporáneo de el seminario del De un discurso que no fuera de semblante. de Semblante, ¿no? Semblante, ¿no? La letra es la parte del discurso que no es semblante. Digamos que no engaña. Sí, es la parte de goce. La La parte de goce suelto. Sentido literal. O sea, de goce que no localiza el goce fálico, ¿no? Que no se localiza a través del significante. La letra no es significante. Hay un único significante para el goce que es el falo, pero la letra no funciona como significante del goce, pero quema. Es decir, inscribe goce. Sí, o sea, no funciona como significante del goce, pero significantiza goce. O sea, es como, ¿no? Significantiza cuando cuando compone los significantes. Lo compone. No, la letra no significantiza el goce. Pedro, tal y como yo lo entiendo, el goce lo significantiza el significante. ¿Qué podríamos decir de ciertas prácticas de análisis que han llegado a nosotros en los años 70, 80? Por ejemplo, el analista que no dice nada durante todo el análisis. Y al final del análisis, lo único que dice, podemos darlo por terminado. ¿Qué diríamos del analista que está en silencio durante todo el análisis y al final le entrega un poema el analista al analizante? Son prácticas que no puedo entender, claro. ¿Cómo no decir nada? Algo hay que decir, hay que cortar. Y algo del corte, de ese corte tiene que ver con el significante, porque es el significante el que corta el goce y por tanto el que inscribe también algo del goce en el cuerpo a través de él. Una cosa es hablar poco, otra cosa es que convenga hablar poco, casi cuanto menos mejor en general, y otra cosa es nada. No entiendo cómo se puede operar. Yo pienso que la fundamentación que estos analistas dan a su comportamiento tiene que ver con lo que antes os planteaba. Todo diálogo se mueve en un primer nivel en el mundo de la significación. Yo te digo eso, y por lo tanto, diga lo que diga el analista, el paciente indudablemente va a darle significado. Otra cosa es que más allá de lo que estamos hablando, más allá de aquello que el analista ofrece con su palabra y con una intención de que el analizante vaya pudiendo dar otra significación a lo que va hablando y encuentre que en aquello que dice había algo de lo cual no sabía y que el analista en cierto modo le ofrece. Pero ¿cómo le ofrece? Con palabras. Por tanto, dirían estos analistas, y por tanto, siempre
en lo que he llamado antes el orden de la significación. Sí, sí. Indudablemente lo que tú planteas, ¿no? En todo diálogo, incluso diálogo no analítico, siempre hay algo del goce que se está tramitando entre los dialogantes, ¿no? Y que posiblemente es lo que hace que ese diálogo acabe con ganas de seguir, ¿no? Pero y yo pienso fundamentalmente en analizantes con una, con una buena formación en el mundo de la filosofía, que de alguna manera, diríamos, están en un orden kantiano, ¿no? En que la razón es la que moviliza todo, ¿no? Y que de alguna manera no han entrado en el post-kantismo, en donde van a introducirse Schopenhauer un sentido distinto a la vida. Sí, sí. Por supuesto Nietzsche y por supuesto Freud. Sí, sí. Pero no lo sé. Y antes has aludido a la poesía, ¿no? Quizá el poeta es el que es más sabio que nadie en esto y sabe que para comunicar algo requiere de su lenguaje poético. Sí, sí, sí. Y en otro nivel incluso requiere que el que lo lee fantasee, no que lee, sino que escucha. Una voz que él se inventa del poeta transmitiéndole esto. No, de luego la poesía sería lo más parecido a el intento de hacer un discurso que no sea desemblante. Lo que tengo mis dudas Claro, es claro. el silencio del analista apunte ahí, ¿no? Uh-huh. O sea que tengo mis dudas porque el paciente habla en un discurso que es desemblante. Entonces, el silencio, ¿hasta qué punto puede romper ese discurso desemblante? Yo creo que lo que define al analista es el acto, no es la palabra, que es verdad, pero en algún momento el acto viene a incluirse, a incrustarse en el discurso. No sé. Perdonad si estoy utilizando demasiado tiempo, pero los analistas que han tenido experiencias importantes de yoga o de zen, me imagino que sus análisis deben ser muy distintos a los que no hemos tenido esas experiencias, ¿no? Y incluso cuando hablamos de estos temas, esas palabras que ponemos en el maestro de Buda o de Zen, que le dice al hijo, condúcete por las sendas de la sabiduría. Y entonces nos reímos de estas cosas. Quizá porque no captamos lo importante que debe ser la experiencia, estas experiencias. Bueno, perdóname, estoy... Volviendo a la cuestión de la letra. El elemento que introduce Lacan tiene que ver también con lo que estás diciendo, ¿no? Es el reconocer que hay algo en el lenguaje, en la propia estructura del lenguaje, que elude la represión, ¿no? Elude la represión en su propia estructura. Por eso no se pone todo, no se juega todo en esta cuestión de la significación sexual, ¿no? Y claro, hay que pensar cómo
cómo hacer con eso. Si atribuimos un carácter significante, voy leyendo algunas cosas, algunos comentarios míos, ¿no?, a las formaciones del inconsciente, esto es lo que hace que retroactivamente el inconsciente sea considerado como una estructura de lenguaje, ¿no? El hecho de que le atribuimos una significación a los sueños o a los síntomas o a los lapsus. Si está estructurado como un lenguaje el inconsciente, es decir, con elementos significantes conectados, formados por unidades concretas limitadas y que por tanto puedan ser aisladas, leídas y deletreadas textualmente como un alfabeto, ¿no?, a la manera de letras. Ese es el planteamiento. Pensando si en ese caso el inconsciente combina letras o combina significantes, podríamos responder que el significante combina letras y el inconsciente combina significantes, ¿vale?, por intentar ordenar un poco esta cuestión. El significante combina letras y el inconsciente combina significantes. Y esa combinación de significantes en el inconsciente depende del goce que porten sus letras en función de los acentos de los fonemas que las letras moldean. Es decir, que en la combinatoria de significantes que hace el inconsciente, a través de la condensación y el desplazamiento, a través de la similitud y la contigüidad, ¿no?, que planteaba Freud, en esa combinación, a través de estos sistemas que Freud planteó, hay el hecho de que los significantes estén formados por letras y que éstas tengan diferente carga de goce, hace depender de esas letras la combinatoria. Es decir, cuando Freud habla de combinatoria de significantes, de representaciones, cosa en el inconsciente, dice Freud, a través de condensación y desplazamiento, a través de... podemos pensar que eso se condensa, se combina, se condensa, se desplaza, justamente por el acento de goce que esos elementos tienen en la formación de los significantes. Es decir, si dos significantes combinan una misma letra con mucho acento de goce, esos significantes tienden a conectarse, ¿no?, tienden a desplazar sus cargas. Desplazan sus cargas en función del acento de goce que tienen sus letras. Pero entonces, bien, si lo pensamos así, ¿qué lugar ocupa también la significación sexual, ¿no?, esa a la que se refirió Freud en la combinatoria, ¿no? Son preguntas que no de mucho tiempo a profundizar en ellas hoy, pero quedan un poco abiertas para pensar cuál es el estatuto del inconsciente freudiano, teniendo en cuenta que los significantes del inconsciente pueden descomponerse en estos elementos básicos que son los fonemas y las letras. En lo real, los fonemas dejarían huellas o marcas en el cuerpo y la estructura del lenguaje toma esas marcas con el molde de ciertos caracteres o letras que forman un conjunto cerrado y ordenado de elementos en cada sujeto, con cargas de goce diferentes. Fijaos, ¿eh? Es decir, no estamos hablando de lo simbólico, a lo que apunta lo simbólico, sino a lo que apunta algo que se escribe en lo real, desde lo real en el cuerpo. Fonemas que dejarían huellas o marcas y que la estructura del lenguaje toma, ¿vale?, como con el molde de ciertos caracteres o letras que forman ese conjunto cerrado. Elementos que individualmente no significan nada, idénticos a sí mismos, como dice Lacan, pero que dan soporte
a la significación. ¿Bien? Jorge, sí, en ese sentido decía yo antes lo de que significantizan el goce. O sea, que son vehículo de la significantización. Son vehículo, es mejor. ¿Entiendes? Es decir, que son el vehículo, ¿no? Por medio del cual el goce llega a significantizarse, ¿no? Sí, sí. Pero entonces aparece la gran pregunta, Pedro, que es a donde quería ir. ¿Es el significante sexualizado el que carga de goce las letras? De diferente carga de goce, diferencia así unas letras de otras. Es decir, ¿es el significante el que carga a las letras o son las letras las que cargan al significante? ¿No? Justamente pensando en tu intervención. Porque yo pongo, la carga de goce impresa en cada molde sonoro, en cada letra, será muy variable y determinará la carga o el valor de goce de cada significante. Si dos significantes comparten letras, sus cargas de goce estarán conectadas. Es el ejemplo de Signorelli, ¿no? Que tratamos en su momento en Freud. Signorelli contiene letras que comparte con otros significantes a los que Freud no puede tener acceso. Se conectan de esa manera. Yo o sea, yo lo veo como que es lo que hace posible todo. O sea, es que empieza el goce, ¿no? Empieza el goce imprimiéndose así, ¿no? Unas letras más que en otras. Eso no sé si se puede llegar a determinar, ¿no? Eso... Claro, pero, o sea, bueno, lee un poquito más porque es una pregunta que va a quedar abierta, pero bueno, podemos pensar alguna cosa más, pero que todos nos planteemos, sí, efectivamente, el goce va por las dos vías. ¿Cómo se conectan, cómo se articulan esas dos vías? ¿No? ¿Son las letras? ¿Son los significantes sexuales los que marcan las letras que contienen esos significantes sexuales, esos primeros significantes, esos de la represión primaria en Freud? Bueno, ¿qué de la pregunta? Te diría, ¿no? ¿Qué de la pregunta? Trabajándonos. Sí, luego, sí. Y lo que sugiere Pedro, ¿no? que diríamos como que al comienzo era el goce. Claro, o sea, al comienzo es el encuentro de algo que permite inscribir el goce en una superficie para luego hacer un cuerpo ahí, ¿no? Eso es el comienzo, el encuentro de dos elementos en los que hay un litoral, hay una frontera que es a través de la letra. De esas marcas que se inscriben en el cuerpo y que el lenguaje, podemos decir que alfabetiza. La estructura del lenguaje toma como fonemas y como letras. Gracias al goce. Efectivamente. Es justamente a lo que Lacan llamaba, y ha sido el objeto de nuestro seminario, incorporar la voz. ¿Cómo se incorpora la voz? Que es lo insoportable. Dejando estas huellas que acallan la voz en ese molde que es la letra, que a su vez es el elemento que combinan los significantes y que les confiere diferente carga de voz. ¿Qué pasa? ¿Puedes repetir la pregunta, Jorge, de qué viene primero? O sea, la pregunta... Bueno, voy a avanzar un pelín más porque le vamos a dar una vuelta más, aunque nos pasemos un pelín de lado. Si el significante pierde su función de significación, entonces el goce que se manifiesta en el lenguaje es eso que podemos llamar otro goce. ¿Vale? No es el goce sexual,
y no es el goce reprimible, porque lo que se reprime es el significante, ¿vale? Pero si el significante pierde su significación, lo que aparece en la repetición de ciertos fonemas, en su día planteábamos la repetición de fonemas en el caso de Elizabeth de Freud, son repeticiones, ecos sin significación. Se goza, pero no se goza de la significación. Hay otro goce, ¿no? Eso lo conecta Lacan con la lengua, que no nos va a dar tiempo todavía a conectarlo nosotros. Pero justamente el hecho de que esa... ¿Te refieres con la Lange? Eso es. La lengua con la Lange, ¿no? La Lange, Ya. claro. Sí. Pero justamente el hecho de que esa repetición no sea una entidad significativa, ¿vale? La de las letras y los fonemas, es lo que permite manifestar un plano de goce que no pasa por la represión. Bueno, esto lo hemos comentado ya, por tanto no lo voy a repetir. Los significantes se invisten entonces por una doble vía, que es la vía de la significación sexual y la vía de la sonoridad del fonema moldeado en la letra. Es la forma en la que el goce pasa al lenguaje, por esta doble vía. Los sonidos vendrían a investir retroactivamente la cadena inconsciente, ya sexualizada, y lo que podemos decir es que ambas vías de goce, la significante y la no significante, se sostienen mutuamente, digamos que se alimentan mutuamente. ¿Vale? La significación fálica empuja a hablar para significar lo que no se puede significar, el goce fálico, y en esa repetición de eso que no se puede significar, eso ante lo cual el sujeto siempre tropieza, en esa repetición se manifiesta el goce de la sonoridad, el que no es significante. Y ese goce inviste retroactivamente la formación de las cadenas significantes. Conecta homofónicamente los significantes. ¿Bien? Son dos vías que se sostienen mutuamente. Al hablar aparece la sonoridad, el goce de la sonoridad, y justamente el goce de la sonoridad inviste la palabra. La cuestión sería que, aunque los fonemas que dan lugar a las letras hubieran alcanzado su intensidad diferencial de goce, lo que venimos hablando, ¿no? Por la vía sexual, esos fonemas, esas letras, no podrían significar la sexualidad. Es decir, pensar que es antes. ¿Son los significantes sexuales los que invisten a las letras o las letras lo que invisten a los significantes? En el fondo, pierde su importancia por el hecho de que, aunque hubieran sido los fonemas y las letras los que invistieran a los significantes, esos fonemas y esas letras no pueden significar la sexualidad. Es decir, no importa tanto, puede importar pensarlo, ¿no? Pero para nosotros y para el análisis no importa tanto en la medida que los fonemas y las letras aislados no pueden significar la sexualidad. ¿Bien? Por tanto, la singularidad de la enunciación nos sirve también para diferenciar la letra del fonema. Vuelvo a lo que preguntabas antes, Gerardo, ¿no? Y a esto de que el fonema vuela. ¿Dónde vuela el fonema? En la singularidad de la enunciación, en que la enunciación es singular en cada uno, ¿no? Si la letra es fija, ¿vale? En la enunciación, la letra se singulariza en la medida de que el fonema vuela, ¿no? La letra se convierte en soporte material en el momento que se inscribe
le da soporte al goce que no un significante. Pero en la enunciación, el fonema vuela de ese soporte, se desprende de ese soporte, ¿no? Eso es la singularidad. Eso sería el punto, por volver a mi introducción, el punto quinto, el tiempo quinto, que es el tiempo de la enunciación. Es el tiempo de la singularidad. El fonema se separa del soporte, vuela de su soporte. O sea, la letra soporta la voz del otro, ¿vale? La voz del otro que se convierte, si no, en un super yo, en una obediencia casi persecutoria, pero a la vez con la enunciación se pierde el soporte de la letra. El fonema vuela de su soporte y constituye eso, ¿no? La singularidad, lo diferente de cada uno. Bueno, tengo la impresión de haber ido finalmente un pelín rápido. Nos quedaría solo una idea de lo que dice Lacan, que es la caligrafía, y la caligrafía sería como la otra vía de la singularidad, en la medida que toma el ejemplo de la caligrafía chino-japonesa, la que se hace con un pincel y tinta, y que incorpora lo que él llama el chorreo, ¿no? El chorreo de la tinta. Al escribir en esa caligrafía, el chorreo de la tinta mancha, tapa, hace litura, ¿no? La litura sería una mancha, por eso litura terra, mancha, tacha el significado. 8 a la 1:30 estaría bien para estar en sitio. Bueno, esa es la particularidad de la caligrafía. Yo solo leo una mínima. Viernes 8 a la 1:30. Gerardo, si puedes. Gerardo, sí. Perdón. No se oye nada. Ay, perdón. Bueno. Simplemente una última frase que es como plantea Lacan, página 24, Litura Tierra, otros escritos. Simplemente dice: lo singular de la mano en la caligrafía aplasta lo universal simbólico. ¿Bien? Por eso volvemos a lo singular, ¿no? Y no a lo universal. Lo singular de la mano en la caligrafía aplasta lo universal simbólico. Lo de simbólico lo he añadido yo. Aplasta lo universal. O sea, propiamente lo que les enseño, que vale solo por el significante. ¿Qué quiere decir eso? Que el sujeto barrado no es un sujeto solamente representado por un significante para otro significante, sino que también es barrado por la mancha de tinta, ¿no? Por el tachón, por la barra, si queréis, ¿no? Por su propio barramiento. Y eso solo es a través de la caligrafía. La caligrafía es lo que copia la ley con la escritura singular de cada uno, ¿no? Lo que cada uno aporta al copiar la ley inscrita en las tablas. Pero fijaos que caligrafía significa palabra bella, grafo bello. Sí. Con lo cual, diríamos, hay aquí un canto a la belleza, ¿no? Sí, total. Bueno. Y de hecho hay tratamientos psicológicos que se sustentan fundamentalmente en la escritura caligráfica, ¿no? Introduce el borrón, ¿no? El significante más el borrón, ¿no? Ahí está la belleza, Eduardo, en esa singularidad de... Él habla en la escritura chino-japonesa de cómo se confunde la caligrafía con el arte, ¿no? Que está en el límite. Claro. ¿no? Justamente porque aprovechan el chorreo de la tinta para su escritura. Bueno, no sé cuándo vamos a continuar, la verdad, así que yo os informo, no creo que pueda ser antes de enero del año que viene, pero bueno, creo que este año también hemos aprovechado y
ya veremos cómo podemos luego continuar. Desde luego continuaremos desarrollando un poquito más esta vía de lo que podríamos llamar el inconsciente real o lo no significante y cómo podemos entender eso, ¿no? En esta última parte de la enseñanza de Lacan. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Jorge, muchas Bueno, gracias, Jorge. Muchas gracias. Jorge, Gracias, Jorge. Jorge, yo quiero expresarte mi agradecimiento porque has preparado con mucho esmero estas clases en donde además has sido verdaderamente original con respecto a los textos que Claro. buscamos, ¿no? Es el quinto tiempo, ¿no? La singularidad. O sea, la lectura que tiene que ver con la enunciación, ¿no? O sea, yo intento apuntar a la lectura y a la enunciación, incluso a la resonancia y a la modulación, y no solamente a la reproducción, ¿no? Por eso dice Lacan, la escritura no es solamente impresión, ¿no? No es solo una reproducción, sin más. Bueno, pues un abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, Jorge. Un abrazo, Bueno. un abrazo a todos. Hasta pronto. Un saludo a todos. Gracias, Jorge. Un abrazo. Chao. Un Vosotros. saludo a todos. Adiós, Hasta luego. gracias. Chao.